Buenas noches con todos. Por favor, vamos a esperar 5 minutos hasta que se traten de conectar los demás compañeros, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches con todos.
Por favor, si pueden ayudarme prendiendo las cámaras también de sus computadoras, por favor, para poder dar el inicio de la clase. Listo, hasta eso me voy presentando. Mi nombre es Marco Altamirano. Yo soy ingeniero mecánico. Tengo una maestría en gestión de transporte. Tengo también un diplomado en temas de movilidad. Yo voy 12 años en temas de movilidad. He estado en alguna parte, en algunos sectores del sector público trabajando. Eh, Me he trabajado yo como director nacional de títulos habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito. He estado de asesor también, asesor técnico de algunas entidades públicas como es Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad, Empresa de Pasajeros, aquí en Quito. Me encuentro yo ya 2 años trabajando en la parte de manera independiente. Yo elaboro hoy por hoy planes de movilidad. Estoy trabajando yo con los GATs ahorita de los bancos, con los GAT de Pedro Vicente. Presto también asesoría técnica a la Asociación de Municipios del Ecuador y algunas mancomunidades también. De conejos. Y algunas mancomunidades del país. Quería ver si es que por favor se pueden presentar algunos compañeros para ver que me comenten eh, eh, cómo se llaman, qué tiempo ustedes tienen en el tema de transporte y de esa manera poder ir empezando. No, es un grupo bastante grande el que tenemos, entonces más o menos serían alrededor de unos 10 compañeros que se puedan presentar, me digan si es que tienen experiencia en transporte, no tienen experiencia en transporte, qué es lo que ustedes esperan sobre los temas de esta materia de planificación de transporte y para poder ir empezando con el desarrollo de la clase, por favor. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Franklin Falcón. Tengo el Franklin, gusto qué gusto a los años. sí, tengo el gusto de conocerle. Bueno, mi nombre es para todos los compañeros y Franklin Falcón, soy presidente ejecutivo de Cooperativa San Juan, transporte acá en Quito. Y bueno, estoy siguiendo tecnología, aspirando a conocer más de algunos años de transporte. Tengo el gusto de conocerle a este ingeniero en casi todos los lugares en donde mencionó. Eso y a las órdenes. Así es, perfecto, Franklin. Franklin, ¿alguna idea que tú tengas más o menos sobre el tema de planificación que les puedas compartir? También tú tienes bastante experiencia en el tema también de transporte público en este caso. Sí, bueno, dentro del transporte público en el tema de pasajeros, de acuerdo a la ley orgánica de transporte, pues ya hemos venido dentro de algunos años encaminados a aplicarla, en este caso, pues la caja común. En esta parte justamente necesitamos planificar todo por todos los aspectos, lo que es tanto en la operación, el recaudo, en el mantenimiento. Y en eso estamos, al menos todos los transportistas de acá en el distrito metropolitano de Quito. Entonces, sí, uno necesita también reforzar pues, todos los conocimientos que se pueda tenerlos
dentro del tema de la planificación y gestión. Perfecto, Franklin, muchas gracias. Otro compañero, por favor. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Cristian Villalta. Voy 14 años en lo que es el sector del transporte. Algunos años en el corredor central norte y otros actualmente en el corredor suroccidental. Soy coordinador de operaciones en todo lo que es en campo. La perspectiva sobre planificación, esperamos en primer lugar con estas carreras sacar personal calificado para poder tomar la posta en todo lo que es el sector público, en lo que es el transporte. Segundo, tratar de unificar y llegar a lo que estamos esperando, un sistema de transporte público eficaz para mayor facilidad de usuario y tanto para el transportista también, tenga mejores oportunidades. Perfecto, Cristian. Mucho gusto. ¿Alguien, otro compañero, por favor? Álvaro, mi nombre es Marco Altamirano. Álvaro, si nos ayudas tú, por favor, presentándote. Ingeniero, buenas noches compañeros. Mi nombre es Álvaro Abad, soy de la ciudad de Cuenca, trabajo en el municipio de Cuenca en una dirección y alrededor de 8 años. Es una dirección que se encarga del manejo y control de mercado y comercios de aquí de la ciudad. Entonces, mi expectativa en la materia y en la carrera es poder plantear mecanismos y manejar objetivos de la entrega de productos y demás dentro de los diferentes mercados, plazas y plataformas a las que administra la dirección a la que pertenezco. Eso, ingeniero. Perfecto, Gracias. Álvaro, mucho gusto. Otro compañero, Marisela Solórzano. Buenas noches, compañeros. Sí, o sea, yo me dediqué a estudiar esta carrera porque me interesa mucho lo que es el transporte en sí, porque pienso ponerme una empresa de transporte pesado. Listo, Marisela, perfecto. ¿Tiene alguna experiencia usted en el transporte? No, Ya, perfecto, Marisela. Mucho gusto. Si me ayuda, Jorge Acosta. Ingeniero, buenas noches. Ahí me escuchan, no sé, tengo mail. Mucho gusto, Jorge, sí. Buenas noches. Bueno, Jorge Costa, mi nombre para todos ustedes, los compañeros. Y bueno, me inscribí en realidad más fue por una, como digo, una superación personal en realidad. No, pero me gustó la carrera en transporte porque más trabajo en el área un poco de logística. Como decía, logística y transporte, entonces fue esa lo que me llevó a inscribirme en mi instituto. Perfecto, Jorge, mucho gusto. ¿Me ayuda Magali Ochoa, por favor? Ingeniero, buenas noches con todos. Mi nombre es Magali Ochoa. Yo trabajo en una empresa de logística y transporte justamente, es por eso que me interesé por esta carrera. Ya, perfecto, Magali. Y el último compañero, si me ayuda con José Guerrero, por favor. Ingeniero, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, yo trabajo en una compañía de transporte pesado. Administro todo lo que es la logística,
todo lo que son permisos de operación, incrementos de cupo y todo eso. Sí me gustó esta carrera porque, bueno, como dice el compañero, fue una superación personal y aprender mucho más de lo que es transporte pesado. Perfecto, José. Mucho gusto con todos. Les voy a compartir unas diapositivas para poder empezar. Bueno, como les comentaba, yo tengo ya 12 años en el tema de transporte. Yo, de hecho, mi especialidad más es en el tema, en los temas de planificación. ¿Qué viene a ser un tema de planificación? Es tratar de realizar organizadamente, analizar cuáles son las distintas ventajas y desventajas que tiene la ciudad en temas de movilidad, en temas de seguridad vial. Ver cuáles son las soluciones a las mismas. Para esto, siempre nosotros debemos tener en cuenta que cualquier tipo de análisis técnico que nosotros realicemos, siempre tiene que ir ligado con la ley. Es por eso que deben tener ustedes siempre en cuenta cuál es la pirámide, que se llama la pirámide de Kelsen, ¿sí? En la cual ahí nos dice, siempre va a estar como lo que deba, la principal de todo va a ser siempre la Constitución. Luego de la Constitución vamos a tener las leyes, las distintas leyes que tenemos. Luego vamos a tener decretos. Luego tenemos los decretos reglamentarios. Luego tenemos las distintas resoluciones supremas, que en el caso de movilidad, las resoluciones serían las resoluciones que emite la Agencia Nacional de Tránsito, las distintas resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas, y por último vienen las ordenanzas municipales. Siempre todas las ordenanzas municipales, y ya hago un poco de hincapié, siempre tienen que ir ligadas con las distintas leyes y a la Constitución, sobre todo, que tiene el país. No se pueden interponer entre ellas. Nosotros, hablando solamente en temas de transporte, nosotros tenemos dos tipos de transporte, que es el transporte público y el transporte comercial. ¿Alguien me puede indicar cuáles creen ustedes que son las distintas modalidades de transporte público? Y para esto también es un tema que es muy importante. Se encuentra ustedes van a tener los talleres y los deberes, en la cual esta es una parte también de lo que ustedes tienen que ir desarrollando. Sí, tienen ahí tiempos para ustedes para poder desarrollar, y todos los deberes y talleres los vamos a ir viendo aquí mismo en la clase. ¿Alguien me puede ayudar con los tipos de modalidades? En transporte público, ¿qué clase de modalidades creen que existen? Es por carretera, el autobús escolar, el interurbano, el trolebús, taxis, todo ese tipo de transporte público. Ya no, es un tema, pero un poco más general. No sé si tiene la idea capaz de Jaime Andrés. Inge, buenas noches. En relación al transporte público, se puede hablar de un medio de transporte masivo, que es más, que está diseñado para más cantidad de personas. Así es, perfecto. El tema un poco más específico en eso. Nosotros tenemos tres tipos de modalidades, que son el transporte público interprovincial. ¿Cuál es el transporte público interprovincial? Son todas las operadoras que se movilizan de provincia a provincia. Estas operadoras, solo el ámbito de operación de origen y destino, tienen que ir de terminal a terminal. En el caso de no existir un terminal terrestre en determinada ciudad, el GAT
dispondrá el lugar de ingreso y de salida para ese tipo de modalidad. Luego del transporte público interprovincial, nosotros tenemos el transporte público intraprovincial. En cambio, esta modalidad se encuentra dentro, se moviliza dentro de una provincia, pero se mueve de cantón a cantón. De igual manera, solamente tiene origen y destino y tiene que movilizarse dentro movilizarse de terminal a terminal, al igual que como el interprovincial. De ahí nosotros tenemos en cambio el transporte público intracantonal. El transporte intracantonal es el transporte que en la antigua ley se llamaba el transporte urbano. En este caso se llama intracantonal, que se moviliza dentro de un cantón. Y también a su vez, en cambio, se subdivide en dos modalidades, que es la modalidad urbana y la modalidad rural, en la cual tiene una serie de paradas en las cuales los GATS son los que administran este tipo de modalidad. Las otras dos modalidades, la intraprovincial y la modalidad interprovincial, solamente la administra la Agencia Nacional de Tránsito. Al pasar las competencias a los distintos GATS tienen la competencia en cambio del transporte público intracantonal urbano e intracantonal rural. No sé si tienen ustedes alguna consulta con esto o alguna acotación. ¿El transporte urbano muchas veces lo subsidian los gobiernos o no? ¿O simplemente el subsidio a la gasolina? A ver, el subsidio, en la actualidad solamente existe el subsidio a la gasolina, que en el año 2012 hasta el año aproximadamente 2014, el gobierno central comenzó a subsidiar al transporte público, ¿sí? En la cual se le daba un cierto valor económico por el kilómetro recorrido, ¿sí? Y eso se lo daba a todas las modalidades, interprovincial, intraprovincial e intracantonal. No sé si tienen ahí alguna otra consulta sobre transporte público. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Yo tengo un camión y tiene placa naranja, pero en la matrícula dice transporte público. ¿No tendría que ser comercial? Debe ser de transporte comercial, exactamente. Hay una equivocación en el dictador. Ok, gracias. Listo, ahora vamos a hablar sobre, en cambio, el transporte comercial. ¿Alguien me puede decir, y de igual manera como les comenté para el transporte público, cuáles son las modalidades de transporte comercial? Estefanía Vidalba, ¿me quería comentar algo? Sí, en relación al transporte comercial, aquí creo que está incluido el taxi, ahí está incluido convencional ejecutivo, transporte por cuenta propia y algo más creo que me falta. Así es. Camioneta. Perfecto, estaba perfecto. A ver, tenemos el taxi convencional, tenemos taxi ejecutivo, tenemos carga liviana, tenemos carga mixta, carga pesada, transporte escolar e institucional, y tenemos el transporte de carga pesada. De este tipo de modalidades, la única modalidad, tenemos dos modalidades que maneja la Agencia Nacional de Tránsito, que son la modalidad de transporte de carga mixta. Este tipo de modalidad, el recorrido de ellos es a nivel intraprovincial. ¿Me recuerdan qué era el intraprovincial? ¿Alguien me puede comentar? ¿Cuál es el ámbito de operación en intraprovincial? Dentro de la misma provincia.
Exacto, dentro de una misma provincia que se puedan movilizar de cantón a cantón, ¿sí? Y ellos pueden movilizar el pasajero junto con la carga, ¿sí? Esa es la facilidad que tienen las operadoras de transporte mixto. De ahí tenemos la otra modalidad que maneja la Agencia Nacional de Tránsito, es las operadoras de transporte de carga pesada, que son unidades que llevan carga a partir de los 3.51 toneladas en adelante, ¿sí? Tenemos en cambio las modalidades que manejan los GATS. Tenemos la carga liviana, que son hasta unidades que llevan carga de 3.5 toneladas. El transporte escolar e institucional, como su palabra dice, pueden ellos llevar a personal de centros educativos o también pueden tener ellos contratos con con distintas empresas. Ellos no tienen ellos solo se pueden mover dentro de cada ciudad, pero no tienen un recorrido establecido en base a los contratos que realizan en cambio con las distintas entidades. Tenemos el transporte. Profe, ¿Sí? ¿cómo le va? Buenas noches, Felipe. Felipe, Una consulta, disculpe que le interrumpa. tranquilo. No sé si es mi internet, pero le escucho a veces lejos, a veces cerca y a veces no le entiendo. No sé si soy yo o es del otro lado. Gracias. Sí, es un poco, se escucha distorsión de parte del profesor, tiene razón. Me comentan y lo vuelvo a repetir, que algo no logran escuchar bien. A ver, les comentaba el tema del transporte escolar. El transporte escolar lo manejan, se debe tener contratos con distintas entidades que pueden ser cabe nombrarlo otra vez, son entidades escolares o que también pueden tener con cualquier tipo de empresa, puede ser entidad pública o privada. Ellos no tienen un tema de ruta establecida, sino depende solamente del contrato. Tenemos las operadoras, en cambio también las de transporte de taxi convencional y también las de taxi ejecutivo. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre taxi convencional a taxi ejecutivo? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, le saluda Patricio Fernández. Pues el taxi convencional es aquel que puede coger pasajeros por videollamadas o en la vía. En cambio, el taxi ejecutivo no, solo con videollamadas. Así es, perfecto. O sea, lo que yo tengo entendido es que puede ser el taxi que pertenece a una cooperativa de ellos, los taxis amarillos. Y el convencional muchas veces lo hacen por su propia cuenta. No, a ver, los que le hacen por su propia cuenta, esos son unidades ilegales, ¿sí? Todo este tipo de transporte comercial y público, en el tema de transporte comercial, ellos tienen permisos de operación. Este permiso de operación les permite tener el funcionamiento en el cual les otorgan las distintas entidades de las modalidades que les comenté, sean los GATS, les otorgan, o sea, la Agencia Nacional de Tránsito, tiene una vigencia de 5 años en el cual va a estar establecido ahí los socios y también el número de unidades, el año de fabricación, se tiene su vida, la vida útil de cada una de estas modalidades. Todas estas unidades deben cumplir estar en el cuadro de homologación. ¿Alguien me puede decir o sabe qué significa constar en un cuadro de homologación? No me equivoco, ingeniero, es que el vehículo debe tener las características que solicita el Estado. Ya, ¿alguien más que debe ser un servicio estandarizado?
Ya, a ver, contar en un cuadro de homologación. Un cuadro de homologación significa que la empresa que vende los vehículos, voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, la Chevrolet, en el tema de taxi con la Chevrolet, el Chevrolet Sail. Quiere decir que la Chevrolet emitió un oficio a la Agencia Nacional de Tránsito para que se haga una revisión técnica a ese tipo de vehículo para ver si es que cumple con todos los distintos parámetros de seguridad y confortabilidad para el usuario para poder prestar el servicio de taxi convencional. De esa misma manera, se lo realiza para las distintas modalidades. Sobre todo se da un poco más de énfasis en el cambio del tema del transporte público, ¿sí? En el tema del transporte público, al contar en su gran mayoría, tenemos un sector carrocero bastante amplio que por lo general se da en las ciudades. Ellos deben cumplir con la homologación en la cual se hacen algunos tipos de revisiones, hasta también se hace análisis de volcamiento en los digitales que cuentan algunas plataformas y lo realizan ciertos laboratorios. Estos laboratorios tienen que estar calificados por el Ministerio de Producción, que es el MIPRO. No sé si tienen ahí alguna consulta. Yo les he querido hacer un pequeño análisis primero de todo esto, primero cómo va el tema de la ley. Profe, perdón que le interrumpa. ¿En dónde quedan estos autos, estos Ubers y que trabajan a través de aplicaciones? ¿Cómo quedan ante la ley o cómo se maneja eso? Todo lo que es las distintas plataformas de Uber y Cabify no se encuentran legalizadas aquí en el Ecuador, puesto que no constan dentro de una modalidad. Ellos deberían ingresar como un tema de transporte de taxi ejecutivo, debería ser la modalidad de la cual ahí ya se tienen en cambio los inconvenientes también políticos y también de dar un mayor control también a este tipo de modalidad. No sé si tienen ahí alguna otra consulta. Sí, yo tengo una, ingeniero. En el caso de las empresas que prestan servicio de turismo, ¿ellas cómo quedan? Perdón, ahí también me faltó justo nombrarla en el comercial, me faltó las operadoras de turismo. Igual, ellos también tienen un permiso de operación. Ellos vienen a ser como operadoras, el ámbito de operación es interprovincial. De igual manera, ellos tienen homologados algunos tipos de unidades. Por ejemplo, entran desde buses, entran minibuses, entran jeeps, entran camionetas y hasta vehículos sedán. Puesto que ellos deben realizar un enfoque para el tipo de servicio que van a realizar. En la ley también consta que para poder una empresa poder realizar cualquier tipo de servicio, yo quiero realizar un incremento de cupo o yo quiero crear una nueva operadora de carga pesada, una nueva operadora de camionetas mixtas, se debe emitir un proyecto que es un proyecto técnico y económico en el cual se debe estudiar técnicamente cómo van a operar, cuál va a ser el ámbito de operación, puesto que por lo general en los distintos GATS, por ejemplo, cuentan con planes de movilidad y me voy a inventar que Ambato necesita 100 unidades de taxi convencional, pero las operadoras existen 100 unidades de una manera muy generalizada. Ahora, para poder ver si la parroquia, cómo la parroquia va a
Profe, Ingeniero, no se le está disculpe, no se le escuchando nada. escucha. No se escucha absolutamente nada, ingeniero, perdone. A ver. No sé si ahí ya me logran escuchar bien. A ratos está perfecta la comunicación, pero a ratos se desvanece, como que se va, como que usted se aleja del micrófono. Algo así, no sé. A ver, ahí. Ahí me pueden comentar si está mejor. No, no está claro ahí. Sí, igual. Aló, ¿me pueden ahí comentar, por favor? Ahí está bien, Sí, profe. A ver. ahí se escucha mejor. Ya, a ver, les comentaba que para poder realizar, ya les comenté sobre, en cambio, las distintas modalidades que existe en la ley. Ahora, para poder crear nuevas operadoras, para poder realizar incrementos de cupo en las distintas modalidades, en la ley también les dice que ustedes deben, que las operadoras deben presentar proyectos técnicos y proyectos económicos de factibilidad, puesto que los distintos planes de movilidad que cuentan cada GAD, les daba un ejemplo, por ejemplo, el Ambato. Ambato puede decir que en su plan de movilidad se requieren un incremento de 100 unidades de taxi, ¿sí? Pero lo habla de una manera muy general. Entonces, si viene una nueva operadora, esta operadora al realizar el proyecto debe decirlo, el barrio en el cual él desean incrementar las unidades, el por qué voy a necesitar el incremento de unidades y cómo me voy a movilizar, cuál va a ser mi distinta tasa interna de retorno y cuál va a ser el tipo de servicio que yo voy a otorgar. Sí, eso siempre se realiza para las distintas modalidades. ¿Sí? Siempre yo debo planificar de esa manera. No sé si tienen ahí alguna consulta con eso. Inge, yo le quiero preguntar algo. En la modalidad carga pesada para un incremento de cupo, ¿qué es lo legal? ¿La revisión técnica vehicular o los 32 años de vida útil de un carro? A ver, son cosas completamente distintas ahí, Víctor. Los 32 años de vida útil te dicen que esa unidad tiene un tiempo máximo de 32 años para poder prestar. Eso quiere decir que la unidad que, por ejemplo, tiene desde el año de 32 años, desde 1990, si ya viene una unidad de 1985, esa unidad tiene que ser chatarrizada o dada de baja. Ya no puede prestar el servicio de transporte de carga pesada, puesto que ya llegó a cumplir su vida útil. Eso quiere decir, o sea, ya es demasiado, es un vehículo obsoleto para poder prestar el servicio. Ese es el tema de la vida útil. De ahí el tema de, en cambio, de revisión vehicular, lo realizan los distintos municipios para poder ver si técnicamente esos vehículos se encuentran en perfecto estado, que estén las llantas bien, que esté el sistema de amortiguación también en perfecto estado, tema de luces y los distintos otros parámetros que se los revisa en la revisión vehicular. Le cuento que para en ciertas direcciones provinciales es un requisito para la carga pesada pasar la revisión técnica vehicular, no importa que sea, en este caso, como usted dice, 90 y del año 92 y desciendo del 85, sí están calificando después que pase la revisión técnica vehicular. Pero legalmente no se debería pasar. Por eso existe una vida útil, o si no, no debería existir la vida útil, lo dejarían completamente abierto. Sí, por eso es mi pregunta, porque
a veces hacen valer de un modo y a veces de otro modo. Entonces, usted me aclara que lo legal es respetando la vida útil, es decir, los 32 años para la carga pesada. Sí, lo que hay que revisar ahí en ese caso, y creo que teníamos, justo por eso les preguntaba, les hacía que se presenten algunos compañeros que están también más al día a día en el tema de cambios de socios, cambios de unidades. Si más no me equivoco, existen unas 2 resoluciones que en la anterior administración de la Agencia Nacional de Tránsito se otorgó un tiempo por el tema de pandemia. Para el tema de pandemia se llegaron a extender, no sé cuántos años lo llegaron a extender para el tema de la vida útil. Eso es lo que lo tienen que revisar de una manera específica, pero es la única manera en la cual se podría matricular unidades que sean más obsoletas. En este caso, la única entidad que puede emitir un tipo de resolución para poder extender la vida útil solamente es la Agencia Nacional de Tránsito. Ningún GAT podría otorgar así sea por ordenanza, incrementar la vida útil de cualquier tipo de modalidad. Claro, es decir, en el transporte masivo aumentaron 5 años más por la pandemia. Exacto. Gracias, ingeniero. Continúen. Y de ahí ya vienen cambios. Sí, Franklin, ¿querías comentar algo? Sí, a ver, todo lo que usted ha indicado, ingeniero, con respecto a la pirámide y todo, con respecto a la ley, para experiencia, les voy a comentar a los compañeros para experiencia, acá en el Distrito Metropolitano de Quito es bien complicado estos temas porque se vuelve político el tema. Nosotros dependemos acá del famoso Consejo Metropolitano para que se dé, digamos, lo que usted mencionaba, por ejemplo, una situación de incremento de cupos y todo, lo mezclan lastimosamente en el lado político. Entonces, ¿y por qué hago referencia a esto? Usted conoce que lo que ha pasado desde el 2017. Entonces, lo que sería, creo, bueno verlo desde la parte administrativa de que cumplan, ¿no? Que cumplan esta normativa legal. Mire que hasta ahora nosotros nos encontramos, por ejemplo, acá en el sector de Calero, con la problemática de que nos involucraron en una ordenanza, cuando usted perfectamente habrá mencionado que para presentar o para que le den incrementos de cupo, tenía que presentar proyectos y por ejemplo, en el caso nuestro lo hemos hecho, y por algunos años las administraciones anteriores nunca dieron paso a que incrementemos los cupos, sino más bien dieron paso a que la informalidad en todo el distrito se incremente, y luego de eso pues sacaron una ordenanza y los legalizaron a ellos e hicieron los famosos negociados de cupo. Entonces es como algún compañero escribía, decía, está interesante esto, pero acomódele el audio. Sí, se vuelve interesante, pero lo malo es de esto, la política que ahora, en este momento mismo, con respecto a las elecciones y todo que se avecinan, estamos complicados. Les comento para que tengan la idea de que también hay que, creo que involucrarse en el tema de exigir que las autoridades cumplan, de ver también a lo que se avecina, les decía, el tema político, socializar para que se ponga a personas que en verdad conozcan sobre el tema, por ejemplo, de la movilidad en los diferentes municipios, porque hay gente que entra a formar comisiones, los concejales,
y desconocen totalmente del tema de movilidad. Eso más o menos como para que tengamos la idea a alguien que quiera, tal vez algún compañero que esté involucrándose en estos temas acá en Quito. Sí es complicado esta situación. Es ingeniero. Así es, perfecto, Franklin. Bueno, como tú dices, en realidad el tema de transporte nunca debería ser politizado, siempre debe ir más a la parte, a la parte técnica en la cual se debe realizar un análisis que para que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y justo ahorita lo que vamos ahorita a entrar a ver cuáles son los elementos que se deben justo para considerar un estudio de modalidad. Este tipo de estudios se realiza para el tema de transporte público y de transporte comercial. En transporte de comercial, los únicos que no se consideran para este tipo de análisis que les voy a comentar vienen a ser los de carga liviana y lo de carga pesada, ¿sí? Nosotros para poder ver una necesidad de desplazamiento, tenemos que nosotros analizar cuáles son los distintos factores que obligan a las personas a movilizarse dentro de los distintos cantones o sectores que nosotros vamos a realizar los estudios, ¿sí? Que pueden ser los más generalizados, van a ser el visitar amistades, el realizar el tema de trabajo, que ese sí siempre va a ser un factor muy alto. El tema de compras, que también es un factor alto. El tema de estudio también es un factor para el tema, en el tema cuando existe, estamos en también viene a ser un valor alto. Y el tema de visitas a la familia. ¿Para qué yo necesito todo esto? Nosotros necesitamos realizar encuestas en el cual consten este tipo de necesidades para poder ver, para poder analizar y ver qué es lo que, el por qué se van a desplazar estas personas. Luego vienen los distintos medios de desplazamiento. Con los medios de desplazamiento es, por ejemplo, me voy a ir al trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algún compañero, les voy a poner mejor yo un ejemplo. Yo para poder irme al trabajo, mi primer desplazamiento, yo lo realizo yo camino. Yo camino alrededor de 600 metros para poder ir a tomar el bus. Entonces ¿cuál fue mi primer medio de desplazamiento? Fue la caminata. Luego de eso yo tuve que tomar un bus para poder acercarme al lugar en el cual yo voy a ir a trabajar. Entonces el segundo medio de transporte es el bus. En mi caso les estoy comentando. Luego de eso el bus no me deja en la puerta de mi trabajo y me toca otra vez realizar otra caminata de alrededor de unos 500 metros. Y tercer desplazamiento viene a ser un tema de caminata. Ese es un tipo de medio de desplazamiento, porque también puede variar. Puede ser que en cambio yo me siento más cómodo o en cambio estoy ajustado para irme al trabajo y simplemente lo que yo realicé es llamar a un taxi y desplazarme en taxi en el cual solamente voy a tener un solo desplazamiento que sería en el tema de taxi. No sé si en tema de medio de desplazamiento y necesidad de desplazamiento tienen alguna consulta. Listo. Estos dos tipos de argumentos son los más necesarios que siempre tienen que ir en una encuesta. Ahora, ¿cómo yo realizo la encuesta? Si es que yo voy a trabajar como para poder ofertar mis servicios como planificador,
nosotros volvemos a la parte de la ley, por eso yo les llevaba a la parte primero de la pirámide. En esta parte, nosotros tenemos que analizar las distintas resoluciones que tiene la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, la Agencia Nacional de Tránsito tiene impartida la metodología para las distintas modalidades que existen en el país, sea transporte público, transporte comercial. Existen las distintas fórmulas técnicas y en este caso, muy específico del estudio, también existen las encuestas a las cuales nosotros vamos a realizar. Ahora me van a preguntar, en cambio, ¿qué tipo de encuesta es la que yo debo realizar? O cuántas encuestas, mejor la pregunta es, ¿cuántas encuestas creen que se deba realizar para un estudio? ¿Cuántas encuestas creen que se debe realizar? Pongamos el ejemplo justo para acá, para Quito. ¿Cuántas encuestas creen que se debe realizar? Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo pienso que la encuesta debería tomarse en cuenta de acuerdo a una muestra, de acuerdo al número de población que existe en la ciudad, más o menos algo así. Perfecto, Pablo. Justo así. Siempre vamos nosotros a realizar un muestreo, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a realizar dos tipos de análisis en este caso muy específico. ¿Por qué? Al tener, y me voy a basar justo en el tema de Quito, que es un tema más complicado, porque para nosotros poder realizar este tipo de encuestas, nosotros tenemos que realizar una zonificación. El día de mañana yo les voy a enseñar a zonificar. Tienen ustedes un taller sobre eso, en la cual nosotros vemos a una ciudad muy grande, la dividimos en el número de partes necesarias que el planificador considere. Vemos ahí el número de personas que existen en ese sector, pero siempre nosotros nos vamos a regir a la población que sea, a la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque es la población que va a cancelar por los distintos tipos de servicio de movilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Por lo general, nosotros al realizar el cálculo de muestreo con un 95% de confiabilidad, nos va a salir entre 370 a 385 muestras por cada zona. De esta manera a mí me ayuda para poder ver el por qué se movilizan las personas, recuerden eso, el por qué se movilizan las personas y qué medio de desplazamiento toma esa persona. Esto a mí me sirve igual, sobre todo ahí ya viene, y me voy a enfocar mucho el día de mañana que vamos a empezar con el tema de muestreo, porque con esto me ayuda a mí, me ayuda bastante para poder, sobre todo, el analizar las distintas rutas de transporte público para hacerlas de una manera más eficiente. Porque toda persona que se va a dirigir hacia en las necesidades de desplazamiento, que sea el tema de trabajar, visitar amistades, estudiar a la familia, ellos se sienten, lo más cómodo para ellos es caminar un máximo de 600 metros. Si es que tú ya le obligas a esta persona que camine 1 kilómetro, camine 2 kilómetros para tomar un bus, la persona no va a tomar este tipo de servicio. Entonces también viene a hacer también un análisis psicológico que el planificador también se tiene que basar en tienes que conocer también bastante en el sector en el cual tú vas a realizar el tipo de trabajo. Al tener también el tema zonificado, tú debes tener un buen equipo también de encuestadores. No pueden ser unos encuestadores de cómo realizar una encuesta.
porque también como vas a tener personas que te van a poder contestar de una manera muy rápida, van a tener personas que en cambio que no sepan qué contestar y terminan solamente contestando lo que el encuestador quiere que tú contestes por tratar de realizar un trabajo más rápido. No sé si tienen alguna consulta con todo este tema de encuestas y de muestreo. Inge, el muestreo es las famosas pantallas también. No, Franklin, a ver, pantallas es una cosa completamente distinta. Pantallas se lo hace para el estudio, igual para todas las modalidades en buses. ¿Qué significa pantallas? Es ver el grado de ocupación que tiene un bus. Voy a hablar en el tema de transporte público, ¿sí? Yo no me puedo, si yo hago pantallas, por ejemplo, yo no puedo poner en cambio en otro tipo, porque este es otro tipo de estudio. Yo no puedo poner me invento, pasó el bus por la avenida Shiris y que el bus va con 20 pasajeros. Yo no puedo poner eso, Franklin, porque yo estoy solamente asumiendo. En ese tipo de pantallas lo que se hace es solamente, pues, tú pones, el bus va al 100%, va al 80%, al 50% o al 25%. Ese es el tipo de análisis de pantalla que se lo realiza, sobre todo en el transporte masivo, que es un poco más complicado realizar. Siempre todo este estudio de pantallas se lo hace también solamente en hora pico. Sí, nos vamos también a enfocar un poco más en los distintos análisis de pantallas que se realizan. Cálculos también, les tengo yo las fórmulas para poder realizar los cálculos de las modalidades. Me voy a basar más, como les comento, en el tema de transporte público, porque hacer un transporte masivo también viene a ser un poco más complicado el análisis y es mejor que ustedes sepan la parte más complicada para que la parte más fácil sea algo más llevadero. No sé si tienen ustedes alguna consulta. Listo, entonces chicos, con esto finalizamos el día de ahora. El día de mañana les voy a enfocar primero la parte de cuál es la fórmula que se encuentra por parte de la ANT, la fórmula aceptada para el tema de cálculo de muestreo. Vamos a enfocarnos también en el tema de zonificación. Lo vamos a realizar como ejercicio en clase. Yo les voy a dar primero la introducción de cómo se realiza una zonificación y en la misma clase no es un tema tan demorado. No quiero que tampoco lo hagan tan detallado, quiero solamente que traten de comprenderlo para que lo realicen el mismo día de clase. Yo lo haré máximo con unos 20 compañeros que realicen la zonificación, me expliquen también el por qué realizaron ese tipo de zonificación y así seguiremos avanzando. Todas las clases del tema de planificación viene a ser un tema muy participativo para que necesito que también lo traten de entender bien todas las cosas. Si es que alguno de ustedes no comprende bien, no hay ningún inconveniente de que me vuelvan a preguntarlo y lo volvemos a repetir. Aquí la idea es de que ustedes comprendan. De igual manera vamos a hacer también tablas de rotación también para el tema de transporte público. Y este sería más o menos el enfoque de la parte de planificación. Siempre me voy a basar un poco más a la realidad país para que ustedes tengan un mayor conocimiento. Y por favor también les pido que el tema de todas las presentaciones que se encuentran
que las vayan ustedes leyendo. Las preguntas del examen van a venir de las presentaciones de clase. Yo les voy a poner lo que yo quiero que hagan aquí conmigo, en cambio, es ustedes que comprendan cómo se va a realizar ya un tema más práctico a la realidad país, ¿sí? Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Sí? Disculpe, una consulta. ¿Cuándo usted sube las tareas, los talleres? Las tareas las sube lo suben la misma plataforma, lo suben los compañeros de dirección. No lo subo yo. Asumo que yo al día de máximo mañana asumo ya de subir las tareas, si es que no están subidas. Aunque me da la impresión de que ya estaban. Ya lo voy a revisar. No están, ingeniero, todavía subidas a la plataforma. Asumo que ya el día de mañana más tardar ya han de estar publicadas. Listo, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho y nos estamos ahí viendo la próxima clase, que no sé, no recuerdo qué día es. El 22. El 22. Nos vemos el 22 entonces. Inge, una última cosa. Altamirano era su apellido, perdone. Así es, Marco Altamirano. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches con todos, compañeros. Gracias, ingeniero. Una buena noche. Buenas noches a todos. Gracias, dije.